Nos ponemos en pie para comenzar el aula de formación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien, pues nada, vamos con esta gran santa que es como conocida mundialmente, ¿no? Quien no conozca a Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? La Madre Teresa, pues raro es. Pero bueno, por profundizar un poco en este santo, que seguro que nos ayuda. Bueno, cuando le preguntaban a la Madre Teresa de Calcuta, ¿usted quién es?, ella daba la siguiente definición. Decía, de sangre soy albanesa, de ciudadanía india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Muy bonito, ¿verdad? Una definición de su vida. Bueno, pues Madre Teresa de Calcuta. Ella nace el 26 de agosto de 1910. Ella nace, es albanesa, nace en Skopje, si se dice así, en los Balcanes, ¿vale? Es una familia cristiana, católica, la fe la aprendió en casa. En su bautismo la bautizaron con el nombre de Goncha Agnes, ¿vale? Luego ya cuando se hizo monja se cambió el nombre, pero el día de su bautizo recibió ese nombre. Su padre falleció a los 8 años y eso provocó que la familia viviese estrechez financiera, Es decir, que estaban ahí justitos, pero no en la pobreza, desde que ella tuvo ya los 8 años. Donde ella vivía había una parroquia de jesuitas que tenía la advocación del Sagrado Corazón de Jesús. Así que estamos muy unidas a Madre Teresa porque ella tuvo mucho amor al Sagrado Corazón de Jesús, porque en su infancia, toda su infancia, ella colaboraba y participaba en esa parroquia, con esa advocación. Bueno, y a los 18 años de edad, ella dijo, yo quiero ser monja, y entró de monja. ¿Dónde entró? En las Hermanas de Loreto, en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, que es conocido como las Hermanas de Loreto. Se puso el nombre de Teresa, por Santa Teresa de Lisieux, la que tenía mucho cariño, y se puso su nombre por ella. Se fue, Irlanda era donde estaban las de Loreto, pero se fue a la India, ¿vale? Allí fue donde empezó su primer destino, por así decirlo, pastoral, ¿no? Y entonces ahí empezó a dar clases en una escuela de chicas llamada St. Mary. Y entonces ahí en la India fue donde pues ella ejerció como profesora, fue ascendiendo porque era inteligente, entonces la pusieron de directora a los 34 años, muy pronto, ¿no? Hizo su profesión perpetua, es decir, que como monja ella veía que esa era su vocación, hizo los votos temporales y luego los perpetuos. Y entonces el día que hizo los perpetuos, ella decía, por fin soy esposa de Jesús para toda la eternidad. Es decir, que ella claramente veía su vocación. Bueno, y por ahora, pues podríamos decir, pues la típica monja, ¿no? Buena, que encuentra su vocación desde muy chiquitita, se mete y hace el bien donde le toca estar. Pero de repente la vida de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Calcuta, se complica. Recibe el gran vuelco, ¿no? Que ocurrió en lo que ella llama la inspiración, la llamada dentro de la llamada, que fue en un viaje que hizo de Calcuta a Darjeeling para un retiro anual que tenía, pues ahí vio su vocación, claramente, vio la llamada que Dios le hacía, esa llamada dentro de la llamada, porque la seguía llamando a ser monja, pero de un modo distinto, a una atención especial, ¿no? A los pobres entre los pobres, era su vocación. Y entonces ella ahí vio claramente que Dios le pedía fundar una nueva congregación, lo que hoy conocemos como las misioneras de la caridad. Entonces durante 2 años estuvo rezándolo, viendo lo que Dios le pedía, y preparando un poco el terreno para esa vocación, pidiendo permisos, porque claramente tenía el voto de la obediencia, ¿no? Entonces tenía que pedir permisos para un montón de cosas y el visto bueno del obispo para comenzar esa tarea. Y
se lo dieron, ¿vale? Entonces, antes de seguir con cómo fue esto, hoy día las sisters, ¿no?, como se conoce, ¿verdad?, las misioneras de la caridad, las conocemos, ¿verdad?, porque en España hay, en Madrid hay, ¿no?, y son muy conocidas. Y uno dice, ¿cuánto bien hacen hoy día, verdad? Claro, es curioso porque estos días, en el aula de formación, hemos hablado de otros santos y hemos hablado de congregaciones, fundaciones que creaban para el bien de la Iglesia y que tal cual las oíamos decíamos, bueno, está bien, pero no es tan necesario, ¿no? Está bien, pero no es tan necesario. Oímos Madre Teresa de Calcuta y decimos, está bien y es muy necesario. Bueno, pues los carismas son inspiraciones del Espíritu Santo para el bien de la Iglesia. Es decir, que todas las congregaciones son un bien para la Iglesia, ¿vale? Hay bienes, podríamos decir, entre comillas, temporales, caducos, por así decirlo, porque está mal dicho, y hay otros bienes que son perpetuos, ¿no? Es decir, los sacerdotes diocesanos, hoy por hoy, pues somos un carisma de la Iglesia necesario. A lo mejor dentro de 1000 años no hay sacerdotes diocesanos, porque todos los sacerdotes son de movimientos o de asociaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere. Entonces, claro, hay carismas que hoy día nos llaman mucho la atención. ¿Os acordáis de Santa Genoveva Torres cuando hablamos, ¿no?, que ella, su carisma fundacional era luchar contra la soledad de las mujeres, ¿no? Entonces uno lo ve hoy día y dice, bueno, está bien, pero hay otras necesidades más importantes, podríamos pensar, ¿no? Pero en cambio en la época en la que Dios suscita esa vocación era algo muy necesario y por eso cuando lo crea todo el mundo dice, claro, esto era necesario que existiese. Pues bueno, las sisters, las misiones de la caridad, es lo mismo, ¿verdad? Uno puede pensar, ha necesitado 1946 años para que de repente en la Iglesia surja esto. Pues no, ya han surgido muchos movimientos parecidos, pero este tiene este carisma especial de los pobres entre los pobres. Es como la diferencia esencial. Los pobres entre los pobres, ¿no? Los que vivimos en Cáritas, ¿no?, participamos de Cáritas y por lo tanto conocemos la pobreza. Claro, pobres entre los pobres tiene mucha dificultad. ¿En qué sentido? En que uno llega a veces a ser pobre porque es un caos su vida, generalmente. Entonces, cuando quedas con alguien, pues muchas veces te dan plantón y dices, pero si quedo contigo para darte comida, ¿cómo tú llegas tarde, no? Si tú eres el primer interesado, pues porque es un caos muchas veces la vida, ¿no? Entonces, claro, cuando decimos pobres entre los pobres, ya el caos es máximo, ya la capacidad de ordenar las vidas de esas personas muchas veces es imposible, ¿no? Entonces, claramente es una vocación a decir, no pretendo sacar de la pobreza a nadie, porque es imposible muchas veces sacarles. Lo que pretendo que es llevar amor y cariño a estas personas, ¿no? Entonces, este es un poco el carisma de Madre Teresa. Entonces, bueno, durante 2 años estuvo dando vueltas, esto que me pide Dios, cómo hacerlo, cómo poner patas, ¿no? Y 2 años después, en 1948, cuando ella tiene 38 años, comienza la andadura. Se viste con el sari, tan famoso, ¿verdad? El sari indio, pues ella lo llevaba blanco con la raya azul, ¿verdad?, en honor a la Virgen María. Pues con eso salió del convento e inició su nueva andadura. Comenzó haciendo una cosa que parece muy obvia, ¿no?, pero que era necesaria, yéndose a hacer un curso con las hermanas médicas misioneras en Patna, para aprender lo mínimo para poder cuidar a los enfermos. Vivió temporalmente con las hermanitas de los pobres y el 21 de diciembre de ese año, por fin ya sale a la calle en busca de los primeros pobres, a los que poder cuidar. Y meses después, eso dicen las biografías, o sea que a lo mejor estuvo durante meses ella sola haciendo esta labor. Eso ya yo no he encontrado otros testimonios, ¿no? Pero meses después empezaron a llegar colaboradoras suyas, que eran antiguas alumnas de su colegio, que la tenían mucho cariño y que empiezan a colaborar, empiezan a unirse a esta misión de la Madre Teresa de Calcuta. En 1950, 2 años después de salir ya a empezar esta misión, recibe la aprobación del obispo para convertirse en una nueva congregación. Esto ya sabéis, que os he contado otras veces, ¿no?, que era muy importante, porque esto ya da como entidad y permite a la vez traspasar nuestro movimiento a otras diócesis.
Y entonces cuando reciben ya esta aprobación, pues empiezan no solamente a ejercer en la India, sino irse también a otros países donde hay pobreza y donde las necesitan. Y entonces esto empieza a crecer a una velocidad desproporcionadísima, absolutamente de locura. Hasta el punto que la Madre Teresa de Calcuta ve que es necesario fundar otras cosas. Entonces, ¿qué ve inspirada por Dios que hay que fundar? Pues funda los Hermanos Misioneros de la Caridad, en el año 63. En el 76 funda la rama contemplativa de las Hermanas de Calcuta. En el 79 funda los Hermanos Contemplativos. Y en el 84 los Padres Misioneros de la Caridad. Pero aún así también crea asociaciones, ¿no? Están los colaboradores de Madre Teresa, los colaboradores de enfermos y sufrientes, que muchos de estos colaboradores son gente incluso no católica, no creyente, pero que se vinculan tanto que ella permite, ¿verdad?, que formen parte de los misioneros de la caridad. Y también a petición de muchos sacerdotes se funda el movimiento sacerdotal Corpus Christi en el año 81. ¿Vale? Entonces, como veis, como que empiezan a surgir muchas ramas dentro de estos misioneros de la caridad. Bueno, esto crece tan rápidamente, lo de las misioneras de la caridad, que para el mundo Madre Teresa de Calcuta pasa de ser una desconocida a ser alguien admirable, ¿verdad? Y empieza a recibir premios la Madre Teresa. Entonces recibe en India, recibe el premio Padmasri en el año 62 y ya a nivel mundial recibe el Nobel de la Paz en el año 79. Esto es muy curioso, ¿verdad? Porque el Nobel de la Paz luego lo han ido recibiendo gente, en fin, muy opinable, ¿no? Pero Madre Teresa de Calcuta nadie discutió que recibiese el premio de la Paz. Entonces es muy bonito porque cuando ella recibe el premio Nobel de la Paz, imaginaos, ¿no? Qué bonito, lo reciben, ¿no? Todo políticamente correcto. Y en ese discurso, pues si lo queréis escuchar alguna vez o leer, Madre Teresa de Calcuta cogió y dijo: la paz en el mundo. ¿Sabéis por qué falta paz? Porque estamos abortando a los niños. Os pido que no abortéis a los niños. Dádmelos a mí, yo los voy a cuidar. Imaginaos, en medio de tal, políticamente correcto, se puso a decir esto, ¿no? O sea, lo cual demuestra la gran valentía que ella tenía y cómo le daba exactamente igual lo que la gente opinase. No buscaba la fama, el éxito, lo que buscaba era los pobres, ¿no? Y de repente dijo: tengo una plataforma para poder hablar, pues voy a hablar claramente, ¿no? Entonces, cuando recogió el Nobel de la Paz, hizo ese llamamiento, ¿no? Al fin del aborto, decir, ¿la paz queréis? Pues que no haya abortos. Entonces, habrá paz en el mundo. Bueno, pues ya os digo, sigue creciendo, ¿no? Por deciros algunos números, pues cuando la fundación lleva ya 50 años y la Madre Teresa tiene 87 años, pues los números son que ya había 4.000 miembros de esta congregación. Tenían 610 fundaciones en todo el mundo. Estaban en 123 países. O sea que, como veis, vamos, pocos fundadores han visto en vida esta extensión tan grande de su obra. Y Madre Teresa pudo contemplarla. Y con esos 87 años, un 5 de septiembre, pues llegó a su fin la vida de Madre Teresa de Calcuta. Ese día fue muy sonado en todo el mundo, porque la India hizo un funeral de Estado en honor a ella. Y acudieron gente de todas las instituciones, de todas las nacionalidades, a rezar a la Madre Teresa de Calcuta. Su cuerpo reposa en la casa madre. Luego lo veremos en un vídeo, ¿no? Muy sencillo, una tumba muy humilde, ahí reposa sus restos mortales. Bueno, cuando ella murió, ya sabéis, porque aquí vino a explicárnoslo un gran sabio de estas cosas, los 5 primeros años después de muertos no te dejan, no se abre la causa de canonización y por lo tanto no admiten cartas de favores que me ha hecho este santo, de milagros que me hayan hecho. No, prohibido los 5 primeros años después de la muerte, ¿no? Pues fue tal la avalancha que el Papa Juan Pablo II, 2 años después de que muriese, dijo: se abre la causa, porque se ve que esta mujer, ¿no?, tiene olor de santidad. Entonces, pues bueno, se abrió la causa muy rápidamente. Ella fallece en el 97 y el milagro
ya llegó y entonces fue beatificada en el año 2003, 6 años después de su muerte. Para la canonización luego tardó más, la ha canonizado el Papa Francisco en el 2016, tardaría 13 años más, pero esa olor a santidad fue muy rápido. Entonces, este es el resumen de su vida, ¿no? Un poco, como veis, pues una vida entregada totalmente a los pobres y en la India, en Calcuta, que es un lugar de gran pobreza, que luego algunas imágenes veremos, ¿no? De alguna fundación que tienen allí. Bueno, la vida de Madre Teresa de Calcuta, un poco, ¿cómo es su espiritualidad de Madre Teresa de Calcuta? Pues bueno, hay una cosa clarísima, ¿no? Que es el símbolo del amor, ¿verdad? Madre Teresa de Calcuta es el icono del amor y de la compasión. Por eso su espiritualidad, ¿cuál es? El amor al prójimo, que llega hasta tal extremo que los no creyentes ven ahí algo divino, ¿no? Dicen, esto es grande, ¿no? Esto que hace esta mujer, esto que hacen las sisters, ¿verdad? Siendo la cosa más sencilla del mundo, adquiere ese valor divino. Por eso, el mandamiento de a mí me lo hicisteis, que decía Cristo, ¿no? Cada vez que disteis un vaso de beber, a mí me lo disteis. Cada vez que disteis a uno de comer, a mí me lo disteis, ¿no? Pues Madre Teresa de Calcuta decía que este misterio de tocar a Cristo lo vivimos 24 horas al día, ¿no? O sea que su espiritualidad consiste en ver a Cristo en el prójimo, pero en el pobre especialmente, ¿no? Lo cual cuesta, hay que decirlo, ¿Por qué? Por lo que os decía. Cuando en Cáritas quedas y te dan un plantón de 1 hora para dar el alimento, pues la cara que tienes cuando llega no es de alegría, ¿no? Es de enfado, ¿no? Por así decirlo. Porque cuesta a veces ver en el pobre, en el que no me agradece, en el que no es consciente de, ¿no? Cuesta, y por eso la espiritualidad consiste en ver a Cristo en el enfermo. Luego, en las casas de Madre Teresa de Calcuta, si alguna vez habéis ido, veréis que hay siempre en las capillas un crucifijo y al lado siempre pone el mismo mensaje. I thirst, pone, que es en inglés, que significa tengo sed. Porque os acordáis que Cristo en la cruz dijo esta expresión, dijo, tengo sed. Y entonces un soldado empapó una esponja en vinagre y se lo acercó para beber. Y dice que Jesús lo probó, pero no bebió, sino que dijo esa expresión, tengo sed. Y entonces Madre Teresa de Calcuta, en su espiritualidad, dice, ¿a qué se refiere esta sed de Cristo? Pues que Cristo en la cruz lo que nos dice es, tengo sed de almas, tengo sed, tengo anhelo, tengo deseo de los hombres, a pesar de sus pecados, tengo sed de ellos. Y entonces esa era una gran espiritualidad de Madre Teresa, ese tengo sed de Cristo, ¿no? Como para alimentar a todos, ¿no? Entonces, bueno, por eso siempre Madre Teresa quiso que en todas sus casas lo pusiese, tengo sed. El idioma oficial es el inglés en las casas de la Madre Teresa de Calcuta, ¿vale? Por eso, aunque estén en España, ellas celebran misa en inglés, hablan en inglés, en la India se habla en inglés, es el idioma oficial de esas casas. Y luego otra espiritualidad, otro punto de su espiritualidad muy fuerte es la presencia de la Virgen María, porque en el sari ya sabéis que tiene esa banda azul tan característica, ¿no? Pero Madre Teresa de Calcuta explicaba cómo la presencia de María es muy importante, porque María estuvo junto a la cruz y por eso ellas están junto a la cruz con María. Cuando están en la cama de un enfermo, están junto a la cruz, con Cristo dolorido en el enfermo y con María, ¿no? Entonces eso le ayuda mucho a la Madre Teresa a vivir esa presencia de Dios, ¿no? Acompañado siempre de María en la cruz, ¿vale? Esta es su espiritualidad. Bueno, ¿qué ha ocurrido con Madre Teresa de Calcuta? Pues que cuando falleció, para empezar a recopilar archivos suyos, pues resulta que los sacerdotes con los que hablaba conservaban sus cartas y entonces se las entregaron a la provincial de turno. Y entonces, ¿qué se fue descubriendo? Que en sus cartas Madre Teresa de Calcuta hablaba de la noche oscura, que es una experiencia mística. Entonces, ella contaba cómo durante 50 años vivió una noche oscura, que San Juan de la Cruz habla de ella especialmente. ¿Qué es la noche oscura? Consiste en no sentir a Dios, rezar y no sentir a Dios, incluso llegar a sentir que Dios no existe, ¿no? Hasta ese extremo. ¿Por qué Dios consiente esto a veces en algunas almas?
para purificarlas, para que realmente busquen a Dios, aunque no lo encuentren, y que sigan con ese ímpetu de búsqueda de Dios. Por eso a Madre Teresa de Calcuta le ayudaba tanto ver a Dios en el enfermo, porque iba a rezar y no veía a Dios. Iba a misa y no veía a Dios. Y en cambio en el enfermo era donde ella descubría a Dios. Entonces, bueno, no se sabía, sus compañeras de comunidad y todo no lo conocían esto, ¿no? De hecho decían que cuando iban a rezar por las mañanas, la primera que estaba en la capilla siempre era la Madre Teresa. Y aún así ya cuenta luego en sus escritos, en sus cartas, que le costaba mucho esto, que tenía esta noche oscura. Seguro que nosotros que estamos aquí decimos, ay, noche oscura, eso lo he vivido yo, ¿no? Típico día que te cuesta rezar, ¿no? O que no te dice nada durante una semana Dios. Bueno, no somos grandes santos nosotros, ¿no? Entonces tendremos pues nuestras noches oscuras de un día, una semana, pero ella tuvo muchos años, ¿no? 50 años, según se relata, ¿vale? Bueno, os quiero leer una entrevista suya para un poco conocer de sus propias palabras su espiritualidad. Madre Teresa de Calcuta es una maravilla leerla. Yo os he traído 3 libros, os los voy a enseñar, ¿vale? Que son los que yo tengo en casa, ¿vale? 3 libros, que os los he traído por si queréis que os los deje, ¿vale? Madre Teresa de Calcuta se lee facilísimo, porque es una gran teóloga, muy profunda, pero a la vez con una sencillez abismal. Entonces, por eso sí que es alguien que merece la pena leerla, ¿vale? Tiene poco escrito, pero lo poquito que tiene merece la pena. Pues os voy a leer la última entrevista que ella concedió, que le hicieron, ¿vale? Son preguntas y respuestas, pero que ayuden un poco a entenderla. Empieza diciendo, ¿cuántas son las misioneras de la caridad? Y ella contesta, tenemos 3.604 hermanas que han pronunciado los votos religiosos, 411 novicias y 260 aspirantes a religiosas. Estamos esparcidas en 119 países y hoy disponemos de 560 tabernáculos o casas. ¿Por qué los llaman tabernáculos? Porque Jesús está presente en estas casas. Son casas de Jesús. Nuestra congregación quiere contribuir a que las personas puedan saciar su sed de Jesús. Con ello tratamos de rescatar y santificar a los más pobres de los pobres. Pronunciamos los votos de castidad, pobreza y obediencia, pero hemos recibido además la autorización especial para hacer un cuarto voto, ponernos al servicio de los más pobres de los pobres. Usted suele afirmar que no hay amor sin sufrimiento. Teresa de Calcuta responde, sí, el verdadero amor hace sufrir. Cada día y cada relación familiar tienen que ser vividas honestamente. Esto presupone muchos sacrificios y mucho amor, pero al mismo tiempo estos sufrimientos se ven acompañados siempre por un gran sentido de paz. Le preguntan, las reglas de su congregación indican que el trabajo por los pobres ha de realizarse tanto en la esfera espiritual como en la material. ¿Qué entiende por pobreza espiritual? Responde ella. Los pobres espirituales son los que todavía no han descubierto a Jesús o los que se han separado de Él a causa del pecado. Los que viven en la calle también tienen necesidad de ser ayudados en este sentido. Otra pregunta. Quienes la critican aseguran que su único objetivo es convertir a los que no son cristianos. Fijaos, esta acusación se la hacía muchas veces, porque se decía, claro, usted ha cogido a los musulmanes para que se conviertan. Y entonces decía, no, aquí no hacemos eso. No explicaba por qué. Nadie puede forzar o imponer la conversión. Tiene lugar solo por la gracia de Dios. La mejor conversión consiste en ayudar a las personas a amarse unas a otras. Fijaos, ¿por qué le decían esto a Madre Teresa de Calcuta? Porque humanamente no se entienden sus fundaciones. Porque de repente van a un país musulmán y fundan una casa. Entonces, humanamente hablando, ¿qué es lo que uno intuye? Aquí vienen a convertir a gente y entonces todos los que están en la cola son musulmanes, a todos los que ayudan son musulmanes. Entonces, y uno dice, ¿y por qué están allí? Porque además incluso en algunos países tienen prohibido hablar de Dios y ahí siguen estando. Y uno dice, ¿y por qué? Porque lo que les mueve no es el convertir a las almas, sino lo que les mueve es atender a Cristo
que está ahí pobre y necesitado, pero humanamente eso no se entiende y por eso fue criticada ella. Usted dice que sus hermanas no son asistentes sociales. Y ella responde, somos contemplativas, pues rezamos nuestro trabajo, desempeñamos un trabajo social, pero somos mujeres consagradas a Dios en el mundo de hoy. Hacemos esto por Jesucristo, porque lo amamos. ¿Vale? Esto es una gran confusión. Ahí una vez un periodista, ¿no?, le dijo, Madre Teresa de Calcuta, es que lo que ustedes hacen es que, vamos, yo no lo haría ni por todo el oro del mundo. Y ella contestó, yo tampoco, yo lo hago por Cristo, ¿no? ¿Por qué entran tantas jóvenes en su congregación? Creo que aprecian nuestra vida de oración. Rezamos 4 horas al día. Además, ven lo que hacemos por los pobres. No es que sean trabajos importantes o impresionantes. Lo que hacemos es muy discreto, pero nosotros lo hacemos por los más pequeños. Cuentan de ellas una vez que una de las que estaba ahí viviendo con Madre Teresa de Calcuta le dijo, Madre Teresa, es que no damos abasto porque son tantos los que vienen, estamos agotadas, necesitamos un descanso. Y entonces Madre Teresa de Calcuta dijo, tienes toda la razón, estamos muy cansadas, necesitamos más oración. Y entonces amplió el tiempo de oración de esa casa, ¿no? Entonces, como veis, Madre Teresa de Calcuta la asociamos a los pobres, pero era una contemplativa absoluta. Usted es una persona muy conocida. ¿No se cansa nunca de ver a tanta gente y de que le hagan tantas fotografías? Responde ella. Considero que es un sacrificio, pero también una bendición para la sociedad. Dios y yo hemos hecho un pacto. Le he dicho, por cada foto que me hacen, tú encárgate de liberar a un alma del purgatorio. Entre sonrisas añade, creo que a este ritmo dentro de poco se va a vaciar el purgatorio. O sea, que veis que tenía sentido del humor. Bueno, pues esta es la entrevista, ¿vale?, que tuvieron con ella. ¿Cómo fue canonizada? ¿Cuáles fueron estos 2 milagros que se hizo? El de la beatificación y el de la canonización. Pues bueno, el primero, el de la beatificación, se lo hizo a Mónica Berra. Fue en el año 98. Y fue así. Mónica, esta mujer, tenía un tumor en el estómago de un tamaño de un feto de 7 meses. Imaginaos, un tumor muy grande en el estómago. Los médicos no la podían operar para quitarle ese tumor porque tenía anemia la mujer, no podían. Entonces, pues la mujer dijo, pues me voy a morir, pero a las casas de las sisters. Entonces fue ahí como una moribunda a la casa de Teresa de Calcuta y pidió, dijo, bueno, dejadme por favor ir a rezar a la tumba de la Madre Teresa de Calcuta para pedirle el milagro. Fue, rezó y cuenta ella. Al entrar en la capilla, vi una fotografía de la Madre Teresa y sentí como si una luz saliera de la fotografía hacia mí y me quedé paralizada. Luego las hermanas rezaron por mí y me quedé dormida. Cuando me desperté a la 1 de la madrugada, vi que el tumor había desaparecido. Así fue el milagro, ¿vale? Rezó, pidió el milagro y se lo concedió. El milagro de la canonización, ¿cómo fue? Pues se lo concedió a Marcilio Adaz Andrino en el año 2008. Entonces, ¿qué le ocurría a este hombre? Tenía en el cerebro 8 abscesos cerebrales y además, no sé qué, líquido cefalorraquídeo en el cerebro. O sea, estaba el pobre muerto casi, ¿no? Estaba en coma en el hospital, de hecho. Y le iban a someter a una cirugía de urgencia, porque eso, ¿no?, estaba ya fatal. Entonces el médico, antes de operarle, de repente ve que abre el ojo el enfermo. Y dice, ¿cómo puede abrir el ojo? Si le voy a operar de esto porque no puede tal, ¿no? Entonces dijeron, paramos la operación. Total, que la pararon, le devolvieron a su habitación y al día siguiente le dieron el alta porque estaba curado, y no tenía ningún síntoma ni secuela de los abscesos estos cerebrales, que eran, pues claramente, que le llevaban a la muerte, ¿no? Y entonces dice, ¿y cómo ocurrió el milagro? Este milagro de sanación. Pues resultó que la mujer de este hombre fue a su párroco a decirle, por favor,
rece usted por mi marido, que está fatal, mire lo que le pasa y tal. Y el párroco, que era un hombre santo, dijo, pues toma, reza una novena a la Beata Teresa de Calcuta. Total, que le rezó la novena, y entonces ya cuando estaba a punto de operarle, pues esta mujer piadosa y buena llamó al párroco y dijo, venga usted para darle la unción de enfermos. Entonces le dio la unción de enfermos, rezaron la estampa de Madre Teresa de Calcuta delante del enfermo, y el párroco cogió una reliquia que tenía de la Madre Teresa de Calcuta, se lo puso en la frente y ya está, y se lo quitó. Y después de eso fue cuando le llevaron a la cirugía y pararon la cirugía, porque no había ya enfermedad. O sea que el milagro vino a través de la intercesión de Madre Teresa de Calcuta, ¿vale? Entonces ya sabéis, para que veáis que los milagros existen y que hay que seguir rezando a estos santos porque los conceden, pero hay que tener fe. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta? Tengo un vídeo que poneros ahora, pero no sé si hay alguna pregunta, alguna cosa de Madre Teresa de Calcuta. Cuenta. Bueno, es que tienes toda la razón. Las dos cosas que has dicho son verdaderas. Una cosa es el carisma institucional, que es que hay algo que Dios quiere transmitir al mundo, el amor entre los pobres, en este caso, ¿no? Y otra cosa es el carisma que a ti te da. Entonces, ¿qué significa el carisma que a ti te da? Significa que los dones que tú recibes, pues tu inteligencia, tu capacidad de estar con personas, tu visión sobrenatural, lo que sea, ¿no?, que Dios te ha dado, no es para ti solamente, es para el bien de mi iglesia. Entonces yo, gracias a eso, pues soy catequista de mi parroquia, o gracias a eso consigo que mis hijos vengan a misa, porque nunca vienen, ¿no? Entonces, por eso que la palabra carisma significa para la institución religiosa y para la persona. Entonces no sé si eso te aclara. Entonces, justo, pues también te vale la palabra para definir eso. Sí, sí, sí. O sea que la carisma es muy amplia, es, como ves, pero en el fondo lo que quiere decir es si es al servicio de los demás. Si es para uno mismo, entonces no se llama carisma. Por eso todo lo que sea que la vida de un santo, ¿no? ¿Qué carismático este santo? Pues significa que reciba muchos dones, pero para el servicio de los demás, ¿no? No sé si... Vale. ¿Alguna duda más? Bueno, pues voy a poner un vídeo donde vais a ver un poco cómo es Calcuta, dónde está su tumba, ¿vale? Para hacer así un viaje inmersivo, ¿vale? Y luego rezamos... La conocí. Ah, sí, mira. De conocerla una semana antes de que falleciera. Fuimos un grupo español que la vimos una semana. Entonces, la verdad es que fue muy emocionante. Estaba muy bien, con mucha energía y mucha fuerza. Es que es increíble, 87 años. Es que uno lo piensa y dice, nuestro don Aurelio tiene 86. Y yo no me lo imagino de superior general, ¿no? Porque dices, oye, pues la edad machaca mucho, ¿no? Y con 87 estaba fuerte, fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a verlo, ¿vale? Os lo pongo. Ya sabéis que se tarda un poquito en encenderse, pero vamos a hacerlo.